Que el Señor les bendiga, amado hermano. Como cada semana estaremos estudiando sobre el Espíritu Santo. La clase de hoy es el bautismo del Espíritu Santo, nuestra clase número 5 de neumatología. Empecemos. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en Marcos capítulo 1 versículo 8, que dice: Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y como acabamos de decir, esto ocurre cuando una persona ha creído en Cristo como Señor y Salvador. También Jesús dijo en Hechos 1:5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los apóstoles tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés para recibir el Espíritu Santo, el cual descendió 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y desde aquel entonces, todos los que han creído son bautizados con el Espíritu Santo al ser salvos. Aquí en Pentecostés, por primera vez, el Espíritu Santo moraba permanentemente en las personas y la iglesia, amado hermano, había comenzado. Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 12 y 13 dicen: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Este es un pasaje principal en la Biblia respecto al bautismo del Espíritu Santo. La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, es formada a medida que los creyentes son inmersos por Cristo con el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza, como dice Mateo 3:11. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sumerge a cada creyente en el Espíritu en unidad con todos los demás creyentes. Pablo en Primera de Corintios no escribe sobre el bautismo en agua. Esta señal eterna ilustra la unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección, el bautismo en agua. De manera similar, todos los creyentes también son inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Pablo se propone aquí subrayar la unidad de los creyentes. Amado hermano, no pueden existir creyentes que no hayan sido bautizados en el Espíritu, y tampoco puede haber más de un bautismo en el Espíritu. De lo contrario, se destruye el principio de unidad en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu y por eso conforman un solo cuerpo. Esta no es una experiencia que deba buscarse, sino una realidad que debe reconocerse. En la salvación, todos los creyentes no solo se convierten en miembros plenos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que el Espíritu Santo es depositado en cada uno de ellos, como dice Romanos capítulo 8 versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se necesitan los siguientes factores para ayudar a reforzar nuestra comprensión sobre el bautismo del Espíritu. Primero, Primera de Corintios 12:13 dice claramente que todos hemos sido bautizados y que todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Segundo, en ninguna parte de la Escritura se exhorta a los creyentes a ser bautizados con, en o por el Espíritu, o a buscar de alguna manera el bautismo con el Espíritu Santo. Esto indica que todos los creyentes ya lo han experimentado. Tercero, Efesios 4:5 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este pasaje, el apóstol Pablo enumera las áreas particulares de unidad: cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. En estos versículos se enfoca en la Trinidad: el Espíritu Santo en el versículo 4, el Hijo en el versículo 5 y el Padre en el versículo 6. Su objetivo no es hacer una distinción entre las personas de la deidad, sino recalcar que en medio de sus funciones únicas mantienen una unidad completa en todos los aspectos de la naturaleza y plan divino. Dice el versículo 4, un cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se compone de cada creyente desde el día de la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés sin distinción alguna, por la obra divina realizada por el Espíritu Santo. A través de él somos bautizados al momento de creer por medio de la fe. La palabra bautismo del versículo 5 podría referirse al bautismo del Espíritu. Si este es el caso, el bautismo del Espíritu es una realidad en cada creyente, al igual que lo son una fe, un Señor y un Dios y Padre. Aunque el bautismo espiritual, por el cual todos los creyentes somos introducidos al cuerpo de Cristo, está implícito específicamente en el versículo 4. El bautismo del Espíritu ciertamente ocurrió por primera vez, como ya dijimos, el día de Pentecostés. Pero es una experiencia de la cual participan todos los creyentes, como bien hemos estado mencionando a lo largo de la clase de hoy. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde. Es única. Ocurre una vez en el momento en que el individuo comienza a creer en la persona de Jesús como Señor y Salvador. Es ese bautismo lo que lo coloca a esa persona que ha sido no creyente hasta ese momento dentro de la familia de Dios. Como hemos repetido reiteradas veces, esto ocurre una sola vez: el día que usted creyó en Cristo genuinamente y de corazón como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. En conclusión, el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. Uno, nos une al cuerpo de Cristo, y dos, hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. ¿Qué es la co-crucifixión con Cristo? Significa que cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de su Señor y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar en el cuerpo significa que somos resucitados con Él a una vida nueva. Debemos entonces ejercer nuestros dones espirituales para mantener a ese cuerpo funcionando apropiadamente, como se nos dice en el texto de 1 Corintios 12, del 12 al 13, leído anteriormente. El experimentar el bautismo de un mismo espíritu sirve como base para mantener la unidad de la iglesia, como está escrito en el texto de Efesios 4:5 que también leímos. Estar asociados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo del Espíritu establece la base para nuestra separación del poder persistente del pecado que está en nosotros y nuestro caminar en una vida nueva. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Un fuerte abrazo.